nombre es Lorena Castro, soy gastroenteróloga y hepatóloga de Clínica Universidad de los Andes, y el día de hoy me pidieron que pudiéramos conversar sobre falla hepática fulminante. La verdad, mi hoja de ruta puesta para esta clase es aspectos generales, algunos exámenes iniciales sobre el estudio diagnóstico y el manejo en general. Entonces, a modo de definición, recordar que falla hepática fulminante o insuficiencia hepática aguda o acute liver failure del inglés, ¿cierto? O hepatitis fulminante, que ocupamos menos, dado que no todos los cuadros cursan con hepatitis, nos estamos refiriendo a esta entidad que corresponde a una disfunción hepática aguda de menos de 26 semanas de evolución sobre un hígado previamente sano, que no tenemos el dato de que tuviera una hepatopatía crónica, y que cursa con dos elementos muy importantes para hacer el diagnóstico, que son la alargue del tiempo de protrombina o del INR, ¿cierto? Definido por más de 1.5, o la aparición de cualquier grado de encefalopatía del 1 al 4. Son pacientes que pueden llegar a ser extremadamente graves, como sale en la foto. Y esto es la punta del iceberg, diríamos. Muchos de estos cuadros parten en una etapa inicial, como vemos acá en esta pirámide. Pueden cursar con algún cuadro de injuria hepática o de hepatitis aguda no grave, determinada porque su tiempo de protrombina va a ser normal, a esta etapa intermedia que va a corresponder a una hepatitis aguda grave, donde ya empieza a haber una alteración de la coagulación, hasta llegar, algunos de ellos, ¿cierto?, a esta etapa de severidad que llamaremos insuficiencia hepática aguda, grave, cuando ya aparece la encefalopatía, y que históricamente ha tenido una mortalidad muy alta que hemos ido reduciendo a lo largo del tiempo, como lo vamos a ver en la presentación. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, recordar que son entidades distintas la falla hepática fulminante, que ya la acabamos de definir, del acute on chronic liver failure o la falla hepática aguda sobrecrónica, que tiene varias definiciones dependiendo, ¿cierto?, de la sociedad que veamos, la Asia-Pacífico, los europeos, la americana, pero que básicamente son pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica y que cursan con alguna injuria que puede ser sobre el hígado o extrahepática y que genera una gran disfunción multiorgánica. Y es distinto también de lo que llamaremos el daño hepático crónico o el end-stage liver disease, esta enfermedad hepática que en la medida que van apareciendo ascitis, sangrado varicial, encefalopatía, infecciones, sabemos que nuestro paciente empieza a ir en una curva donde su capacidad de sobrevida va disminuyendo y el riesgo de morir es muy alto. Entonces son entidades distintas, eso es importante. Cuando analizamos las causas de falla hepática, ¿cierto? Aquí vemos la falla hepática aguda. Estas son las principales causas primarias, que las vamos a ver más adelante, pero hay 4 entidades que pueden cursar como falla hepática aguda, en las cuales el hígado estaba previamente enfermo, o sea, tenía una enfermedad hepática crónica no conocida. Y aquí están la enfermedad de Wilson, la enfermedad autoinmune, el síndrome de Budd-Chiari, que es esta trombosis subrepática, y aquellos pacientes que tienen reactivación de la hepatitis B, que eran portadores crónicos en las cuales se reactiva el virus. A diferencia de aquellos pacientes con enfermedades sistémicas, por ejemplo, que comprometen el hígado, ¿ya? Y que pueden generar también un grado de falla hepática importante, y de aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática que han requerido una resección importante de grandes segmentos del hígado, un cáncer hepático, y aquellas también que tienen una hepatitis alcohólica sobre un hígado previamente dañado. Estas causas van a quedar como secundarias y van a quedar excluidas de la clasificación llamada falla hepática fulminante, porque son básicamente excluidas del punto de vista de la necesidad de un trasplante de urgencia. Pero en el último tiempo sabemos que la hepatitis alcohólica grave, refractaria a tratamiento, según la legislación de cada país, puede ser considerada prioritaria para un trasplante, pero sigue quedando fuera de la clasificación de falla hepática fulminante. Cuando analizamos las principales etiologías de falla hepática fulminante, tenemos nuevamente aquí los virus hepatotropos, virus A, B, E, y virus no hepatotropos, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, varicela, dengue, más raro en nuestro medio. Otra causa principal, las drogas, el paracetamol siendo dosis dependiente, y aquellos con reacciones idiosincráticas, donde las principales son las drogas antituberculosas, las drogas utilizadas como quimioterapia, antiinflamatorios, anticonvulsivantes,
antibióticos, el éxtasis, entre otros. Las enfermedades vasculares que ya nombramos, y causas asociadas al embarazo, donde está principalmente la preeclampsia con el síndrome de HELP y el hígado graso agudo del embarazo. Y otras importantes también, el Wilson, la enfermedad autoinmune y otras neoplasias que pueden, en el fondo, esos pacientes, si bien cursar con una falla hepática aguda, la probabilidad de que puedan trasplantarse es muy bajita, considerando que tienen una enfermedad neoplásica de base. Bueno, desde el punto de vista de la clasificación temporal, esto es importante también. Vamos a llamar clasificación temporal el tiempo que demora entre la aparición de la ictericia y el desarrollo de la encefalopatía. Y aquí lo subdividimos en 3 subgrupos, las presentaciones hiperagudas, las agudas y las subagudas. Las agudas en un extremo básicamente cursan con severa coagulopatía, son pacientes poco ictéricos y que no llegan y que tienen el riesgo de desarrollar hipertensión endocraniana importante porque se desarrolla esta injuria en poco tiempo, y tienen, por otro lado, alta posibilidad de recuperarse en forma espontánea sin necesidad de trasplante. ¿Ya? Y aquí las causas más frecuentes son el paracetamol y algunos virus hepatotropos como el AIL. Y por el otro extremo, en el fenotipo subagudo, cursan no con tanta coagulopatía, mucha ictericia, poco riesgo de edema cerebral, pero la probabilidad de que se recuperen en forma espontánea sin un trasplante es más baja. Y ahí típicamente están los pacientes con drogas, con reacciones a drogas no paracetamol. Aquí a nivel mundial, si analizamos las causas mundiales de falla hepática fulminante, va a ser como causa número 1 las virales si incluimos a toda la población, ¿cierto? Sin embargo, en nuestro país, nuestra realidad es distinta. Aquí un estudio un poco antiguo, pero con un N importante para ser falla hepática fulminante, 168 pacientes en 2 centros públicos y privados, y que mostró que las principales etiologías en Chile eran las etiologías drogas, siendo principalmente no paracetamol, a diferencia de otras realidades, y por otro lado causas indeterminadas, hepatitis autoinmune y otras menos frecuentes. ¿Cuál es el perfil de estos pacientes? Básicamente tienen un fenotipo de ser jóvenes, relativamente jóvenes, 38 años, principalmente mujeres, y ¿cómo les va? Los resultados sería más o menos un tercio, un tercio, un tercio, aunque en nuestro país tenemos una tasa de trasplante, tasa de donación de órganos que es baja, por tanto se puede diferenciar un poco de otros países latinoamericanos como los argentinos, ¿cierto? Al otro lado de la cordillera, nosotros llegamos a trasplantar un 25% nomás de nuestros pacientes, muchos murieron esperando el trasplante y un 35% logró recuperarse sin necesidad de un trasplante. Y si analizamos un poco cómo se produce este fenómeno, ¿cierto? Hay una injuria sobre el hepatocito que puede ser inflamatoria o no, hepatítica o no, como lo vimos, disfunción endotelial, depende de la causa primaria, y esta injuria genera una muerte de los hepatocitos y liberación de todas estas sustancias conocidas como los DAMPs, estos patrones moleculares asociados a daños, ¿cierto?, que salen del hepatocito y activan a células principalmente del sistema inmune innato, macrófago, y generan un perfil de liberación de citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, en el último tiempo también se ha evaluado mucho el rol del microbioma intestinal, que modularía un poco, porque no solamente hay liberación de DAMPs a nivel de intrahepático cuando la injuria está a ese nivel, sino que a nivel sistémico se produce una alteración de la barrera epitelial, ¿cierto? Y del microbioma, que hace que haya una mayor producción de endotoxina y de PAMPs, que generan una respuesta inflamatoria tanto del microambiente hepático como a nivel sistémico, y empieza a predominar la respuesta proinflamatoria por sobre la antiinflamatoria, que hace que este hígado finalmente tenga una injuria importante, que no logra recuperarse, y con todos estos fenómenos inflamatorios sistémicos que generan esta falla multiorgánica. Entonces, el compromiso en esta entidad no solamente hepático, siendo alteración de sus funciones, de la neoglucogénesis, llevando a la hipoglicemia, alteración en la depuración del láctico, del amonio, alteración de la coagulación y de la inmunidad con este estado de inmunoparálisis que tienen estos pacientes, sino que hay una alteración a nivel sistémico importante. Y a nivel cerebral, si vamos por sistema, los pacientes presentan encefalopatía, que no está dada solo por la hiperamonemia, como vamos a ver más adelante, con fenómenos de edema cerebral, hipertensión endocraniana también como causa de muerte. A nivel cardiovascular,
Recordar que estos pacientes tienen por este estado inflamatorio de citoquina un estado hiperdinámico, son pacientes vasodilatados, con gastos cardíacos aumentados, muy parecido al fenotipo de la sepsis que ustedes están acostumbrados a ver en la UCI. Por otro lado, a nivel del páncreas, estos pacientes pueden tener pancreatitis, más bien bioquímica, inducidas por paracetamol, por ejemplo, puede haber insuficiencia renal, injuria renal, y menos frecuentemente distrés respiratorio en aquellos pacientes que llegan en etapas más avanzadas, que se sobreinfectan, también de causa infección. Bueno, desde el punto de vista de la historia, es bien importante hacer un buen análisis preguntando por todo, desde antecedentes familiares, otras enfermedades que han tenido en el pasado, viajes, exposición, fármacos, incluso fármacos no solamente recientes de consumo, sino que en los últimos 6 meses, antecedentes psiquiátricos, si es mujer el riesgo de embarazo, si hay alguna otra enfermedad autoinmune, si el paciente tiene hipotiroidismo, por ejemplo, y a lo mejor ahora está haciendo una hepatitis autoinmune como otro fenómeno inmunológico. Ver la forma de presentación y ver esta clasificación de temporal que conversamos previamente, este intervalo que nos va a permitir orientar en etiologías, pero también en la probabilidad de recuperarse con o sin trasplante. Manifestaciones acompañantes, entre otros. Entonces, llega nuestro paciente, se plantea la posibilidad, ¿qué exámenes iniciales pediríamos, cierto, en un paciente fuera de la UPC? Básicamente esto, o sea, cosas generales, hemograma, pruebas hepáticas, ver la parte metabólica, hidroelectrolítica es importante, los factores de la coagulación. Hay un examen que se llama el factor quinto de la coagulación, que ustedes lo pueden haber escuchado, ¿cierto? Que no es dependiente de la vitamina K y que muchas veces también nos permite y nos ayuda en los scores pronósticos. Evaluar cómo está su medio interno, el ácido base, y bastaría con gases venosos y gases arteriales en aquellos que realmente lo merite, lactato, amonio, idealmente arterial, medición de amilasa, lipasa, para descartar pancreatitis, como comentamos anteriormente, principalmente en aquellos con sospecha de paracetamol, y estudio para saber si hay probabilidad de embarazo en las mujeres en edad fértil. Por otro lado, algunos exámenes un poquito más detallados e importante también, un electrocardiograma, pan cultivo, y esto es súper importante recordar que uno de nuestros principales enemigos en estos pacientes son las infecciones, entonces cultivos respiratorios, hemocultivos, urocultivos. El paciente viene ya con unos días de evolución, viene un quiebre importante, viene de otro centro, mayor aún, importante también hacerlo y en forma periódica. Ecografía abdominal, la verdad es que como imagen inicial no necesitamos más que una ecografía que nos va a permitir ver un poco la estructura hepática, si hay algunos elementos de hipertensión portal o no, que nos orienten a algo un poco que tenga una evolución subaguda, por ejemplo, o que nos permitan evaluar, ¿cierto?, también la permeabilidad de las venas suprahepáticas y de la vena porta para saber, para estudiar causa y ver cómo está la anatomía para un eventual trasplante, en el caso de que la evolución no sea satisfactoria. También radiografía de tórax, escáner, la verdad es que en medio de contraste tratamos de utilizarlo en casos muy seleccionados, por ejemplo, una sospecha de Budd-Chiari, bueno, podemos poner contraste para ver mejor un poquito el mapa de la suprahepática. Y el escáner de cerebro no lo utilizamos salvo deterioros agudos, ¿cierto? O aparición profunda de encefalopatía. Cuando queremos definir las etiologías, ya mencionamos las principales, aquí es importante la medición de niveles plasmáticos de paracetamol, si tenemos el antecedente de la ingesta aguda o si no tenemos causa y es un paciente que tiene algún antecedente dudoso o nadie sabe qué le puede haber pasado, debiéramos también hacerla. Evaluar virus A, virus B, virus E más raro en nuestro medio, pero también no debemos dejarlo de lado. Marcadores serológicos y cargas virales y de marcadores autoinmunes, y muy raramente tenemos que llegar a hacer una biopsia transtubular en el caso de estos pacientes, porque muchas veces no nos aporta mucho, salvo que haya mucha duda diagnóstica, diagnóstico diferencial en un paciente oncológico, por ejemplo, porque muchas veces lo que logra ver la biopsia es necrosis masiva, submasiva, y no nos dice la etiología. Por tanto, el hepatólogo ya aquí debe definir si es necesario hacerla o no. Y hay características clínicas que nos orientan también a las distintas etiologías y que también nos podemos fijar en los distintos perfiles de pacientes como para definir y pensar en las posibles causas. Ahora, cuando vamos un poco a las estrategias de manejo, ¿qué debemos hacer? El manejo está fundamentalmente basado en tratar de restaurar y preservar la función orgánica. Y esto significa
disminuir y limitar la progresión hacia la falla orgánica y darle tiempo al hígado para que se regenere o bien se trasplante. Y es así como les mencionaba que la sobrevida de estos pacientes, que antes era muy mala, ¿cierto? Tenían sobrevidas menores al 30%, hoy día ha ido mejorando bastante y tenemos mortalidades menores al 30%. Ya, o sea, tenemos sobrevidas sobre el 70% y esto ha sido fundamentalmente dado gracias a los manejos de las unidades de cuidados intensivos, lo que ustedes realizan en sus unidades y al trasplante de emergencia. Hay criterios, debemos estar alerta a aquellos pacientes que no van bien, un paciente que tiene una injuria hepática, se le empieza a caer la protrombina y que tiene algunos de estos factores de riesgo que se señalan acá, para derivarlo en forma precoz y no esperar que el paciente ya esté más grave para esa derivación que puede ser más riesgosa. Ahora, yendo un poco hacia el tratamiento, es fundamental que el manejo tenga tres pilares: el manejo general, el manejo específico y el manejo basado en el trasplante. Y es aquí como que es importante recomendarles estas guías, ¿cierto?, de un critical care, porque el mecanismo fisiopatológico de lo que le pasa a este paciente que le injuria parte en el hígado, pero que después se transforma en fenómenos multisistémicos, es muy parecido a lo que ustedes ven en sepsis, ¿ya? Tienen este estado hiperdinámico los pacientes, son vasodilatados, ¿ya? Por tanto, en una etapa inicial, un paciente que está con hipotensión, básicamente vamos a hacer lo mismo que ustedes hacen, que es ocupar cristaloides por sobre opioides, porque han habido algunos alarmas de riesgo de mayor coagulopatía usando coloides, ¿ya? Y hay algunos estudios, ¿cierto?, que se han aplicado al ámbito de la sepsis, como este que se menciona acá, de Caironi, del año 2014, que se han hecho intentos de utilizar albúmina en pacientes con sepsis severa y shock séptico. No ha logrado disminuir la mortalidad, pero sí en el subgrupo con shock séptico podría tener mayor beneficio, ¿ya? Y esto es similar a lo que pasa en falla hepática fulminante. ¿Por qué? Porque la albúmina no solamente tiene propiedades que favorecen, ¿cierto?, la presión oncótica, sino que también otras propiedades no oncóticas y que tienen que ver con un rol más inmunorregulador, antioxidante y regulador de la disfunción del endotelio. Por tanto, podría ser beneficioso utilizarla y esta guía, por ejemplo, la recomienda especialmente en aquellos pacientes que llegan con niveles de albúmina baja, porque recordar que en la falla hepática va a haber albúmina baja, pero también la albúmina que hay es una albúmina muchas veces disfuncionante. Entonces, la utilidad de la albúmina hay que hacer, se necesitan obviamente más estudios, pero podría tener un beneficio, así que podríamos utilizarla. Desde el punto de vista cardiovascular, la presión arterial media, cierto objetivo, sabemos que en el ambiente de la UCI siempre va a ser esto individualizado, pero se recomienda del orden de 65 milímetros de mercurio, y la necesidad de monitorizar en forma invasiva al paciente va a ser como ha sido siempre, o sea, si el paciente persiste con hipoperfusión, hiciste una reanimación inicial y no hay respuesta, tengo duda de la cantidad de fluidos que a lo mejor ya sea suficiente y deba partir con vasoactivo, o si empeora, si hay disfunción renal, si ya obviamente requiere vasoactivo, siempre va a necesitar un monitoreo más bien invasivo. Y la droga de elección de primera línea como vasoactivo es la noradrenalina. Y como segunda opción, vasopresina a dosis baja. Otra cosa bastante importante es considerar la terapia de reemplazo renal precoz. Ya las indicaciones habituales que conocemos, pero que en este contexto de pacientes también tendría un rol sobre mejorar outcomes, disminuyendo el deterioro de la encefalopatía hepática. Esteroides en dosis de estrés en aquellos que lo ameriten, como las guías de sepsis, ¿cierto? Y desde el punto de vista hematológico, es bien importante recalcar que si bien estos pacientes tienen INRs alargados, y el INR lo utilizamos para definir score pronóstico en esta población, si van o no a trasplante, por ejemplo, se produce un nuevo balance en estos pacientes con falla hepática. Disminuye tanto los factores procoagulantes como los anticoagulantes, por tanto, no son pacientes que debamos pensar que siempre van a tener más riesgo de hemorragia, ¿ya? Y hoy día tenemos métodos como estos test de viscoelasticidad, como el tromboelastograma o el ROTEM, que nos van a permitir hacer mejores mediciones que el recuento plaqueta, el INR, el fibrinógeno, nos van a permitir saber qué es realmente el factor que le falta a mi paciente para optimizar la coagulación en aquellos que lo necesitan. Recordar, no en todos. ¿A qué pacientes se lo vamos a hacer? Vamos a hacérselo a aquellos pacientes que tengan que hacerse un procedimiento invasivo, por ejemplo, o que tengan un sangrado activo. Porque en el fondo quiero generar transfusiones
las transfusiones requeridas, pero no sobretransfundir a estos pacientes. Y en estudios pequeños, utilizando estos test de viscoelasticidad, se ha permitido demostrar una disminución en la necesidad de transfusiones, aunque no ha logrado alterar la mortalidad, ¿cierto? Y sin haber riesgo de sangrado. O sea, parece ser seguro y debiéramos utilizarlo, ojalá pedirlo si no lo tenemos, en casos seleccionados para pacientes, nuevamente insisto, que requieran hacerse algún procedimiento invasivo o estén sangrando en forma activa, vigilarlos con estos test de viscoelasticidad. Desde el punto de vista de las infecciones, es súper importante recordar que no hay estudios que hayan demostrado que el antibiótico disminuya la mortalidad en esta población. Sin embargo, sí disminuye la infección. Y si no estamos con un paciente que lo estamos enlistando para un trasplante, queremos que ojalá no esté infectado. Por tanto, la recomendación sigue siendo utilizarlo, la verdad, antibióticos profilácticos en aquellos pacientes que van a entrar a lista, ¿ya? El diagnóstico de infección no es fácil, recordad que estos pacientes son taquicárdicos, están vasodilatados, por tanto requiere mucha comparación cómo estaban las horas antes para saber si hubo algún quiebre en su evolución que nos haga sospechar. Recordar que un empeoramiento en encefalopatía, que mayor deterioro de la función renal, hipotensión, van a ser signos que deban sugerir cierta infección, y ahí es importante pancultivar e iniciar antibióticos, o pancultivar y escalar en caso que el paciente ya esté con antibióticos. Y estos antibióticos deben ser basados en amplio espectro, según la bacteriología local, el lugar de origen de estos pacientes también. Importante hacer rastreos bacteriológicos cada cierto tiempo, incluso se pueden hacer, en muchos lugares que los protocolos son hacer cada 48 horas, cualquier mínimo quiebre. Y también no olvidarnos de los hongos, o sea, no pensar solo en las infecciones bacterianas, que van a ser por supuesto las primeras, sino también pensar en hongos, especialmente asociados a la cándida, candidiasis, y pensar en el aspergilo en aquellos pacientes que ya llevan más tiempo, que han estado en diálisis, que han sido sometidos a politransfusiones, o que hayan requerido el uso de corticoides por largo tiempo, como nos pasa a veces en aquellos con hepatitis autoinmune, que uno hace el intento de ver si responden a los corticoides, y a veces muchos pacientes se quedan pegados y llega un momento en que empieza a ser perjudicial y el riesgo de los hongos aparece. Pasando a otro sistema, al neurológico, recordar que la encefalopatía hepática de estos pacientes no es solo amonio, ya es súper importante eso, o sea, no vale la pena insistir con la lactulosa, que muchos UCI uno ve que sobredistienden a los pacientes o los tienen con diarrea y alteraciones del ácido base, tratando de que tengan deposiciones profusas para despertarlos, porque esto es más que eso, es más que amonio. Tiene que ver mucho con citoquinas inflamatorias, que ya los vimos, en neurotransmisores y desregulación de la hemodinamia cerebral. Por tanto, su patogenia es multifactorial, y recordar que en la medida que clínicamente el paciente va avanzando en el grado de encefalopatía, nos está traduciendo el mayor riesgo también de edema cerebral y de hipertensión endocriniana. Los pacientes antiguamente se morían por hipertensión endocriniana, y hoy día vemos que la mortalidad es menos del 20%, ¿ya? Y eso ha sido gracias a todas las medidas de neuroprotección que hemos ido aprendiendo y realizado en todas las UCI. ¿Y cómo lo podemos seguir? Lo podemos seguir por métodos indirectos. En forma inicial, si un paciente tiene un deterioro, partimos haciendo un escáner de cerebro sin contraste, queremos excluir, ¿cierto?, una hemorragia intracerebral, queremos excluir algún grado de edema cerebral muy evidente. Y si se excluye eso, podemos utilizar métodos no invasivos, como el ecodoppler transcraniano, que ustedes lo utilizan en otros contextos de neurocrítico, en la oximetría del bulbo yugular, y también algo que se puede hacer al lado del paciente, ¿cierto?, que es la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, que hay que entrenarse un poco en ello, pero que se puede ir haciendo como método para ir siguiendo a mi paciente. Ahora, desde el punto de vista de la medición directa, existe más controversia en la necesidad de hacerlo a través de los captores de medición de PIC, que se utilizan por los riesgos que esto tiene, riesgo asociado a hemorragia cerebral, y porque no han demostrado un beneficio franco en sobrevida. Sí, en aquellos pacientes que tienen más riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Son básicamente en los que se recomienda la monitorización invasiva, son pacientes que tienen grados severos de encefalopatía, que tienen amonemias sobre 150, que están muy, ¿cierto?, inflamados, con mucho requerimiento de vasopresores, están en terapia de reemplazo renal, pacientes jóvenes que tienen cerebros con poca capacidad de expansión, pacientes que están ya enlistados, ¿cierto?, que cumplen con los criterios, o pacientes que en los métodos indirectos nos hacen sospechar
que están con hipertensión y edema cerebral y necesitemos monitorizarlo en forma continua. Y este gráfico lo único que pretende es básicamente alertarnos de que la encefalopatía, como les decía, en este caso es mucho más que amonio, y que todas las otras medidas que vamos a tomar, como las terapias de reemplazo renal, el manejo antibiótico si hay una infección, la hiperventilación en caso de requerir, todo eso, todos los extras que estemos haciendo van a ayudarnos a manejar el grado de encefalopatía en estos pacientes. Entonces, así cada unidad de paciente crítico de cada centro puede establecer protocolos. Por ejemplo, aquí hay un modelo que establecimos antiguamente cuando yo trabajaba en otro centro, dijimos, bueno, todos los pacientes con encefalopatía hepática grave, ¿cierto? Hagámosle un escáner de cerebro sin contraste, definamos si tiene una hemorragia intracerebral, y si no la tiene, y tiene signos categóricos, por otro lado, de edema cerebral, pensemos en la instalación del captor de pica. Ahora, si no tiene ni una hemorragia, ni signos evidentes, vámonos y monitoricemos, porque en la encefalopatía grave ya perdemos la monitorización clínica, ¿cierto? Sigámoslo monitorizando con Doppler transcraniano y medición de la vaina del nervio, del diámetro de la vaina del nervio. Y si eso sale normal, vamos al captor. Si sigue estando normal, pero el paciente es un paciente que cumplía con factores de riesgo elevados, pensemos, y se va a trasplantar, pensemos nuevamente en el captor. O sea, cada centro la idea es que vaya definiendo su algoritmo para tener claro entre los médicos de la UCI, el neurocirujano que va a poner el captor a las 3 de la mañana, en el fondo, la necesidad de ir haciendo, y el equipo de trasplante, por supuesto, qué conducta tomar en cada caso. Bueno, y existen los sistemas de soporte extracorpóreo, que pueden ser artificiales o bioartificiales, y que el principio básico es tratar de absorber, ¿cierto?, y filtrar sustancias, principalmente toxinas, pero también citoquinas, adherirlas a la albúmina, y de esa manera disminuir, ¿cierto?, todos estos circulantes proinflamatorios. Y los sistemas bioartificiales se utilizan hepatocitos, tanto de origen humano como porcino. Pero ¿qué ha pasado con ello? En el MARS, por ejemplo, que se hace con albúmina, ¿cierto?, que es muy clásico, conocido, este es un estudio del año 2013, que lograron reunir 102 pacientes. No hubo diferencias significativas, se trasplantaron 73% de los pacientes en MARS y 55% de aquellos pacientes que estaban en terapia de sostén, y el objetivo primario, que era sobrevida, ¿cierto?, no hubo una diferencia significativa entre aquellos, a los 6 meses, perdón, entre aquellos que se sometieron a MARS y aquellos que no. Sin embargo, esto también tiene varias cosas que destacar. Estos pacientes habían estado, la verdad es que muy pocas horas enlistados, o sea, se lograron trasplantar rápido, que no es la realidad en todos los centros, no es la realidad en Chile. 75% de los pacientes estaban enlistados antes de las 24 horas. Y también, por otro lado, había una tendencia no estadísticamente significativa de beneficio, ¿cierto?, en aquellos pacientes que tenían falla hepática por paracetamol, y que sabemos que es una causa bastante recuperable en general. Y por otro lado están estos recambios plasmáticos de alto volumen, que como evidencia en el fondo en estudios previos había demostrado que era bastante seguro, que lograba disminuir los vasoactivos, el grado de encefalopatía, y que también intenta remover citoquina y moléculas de adhesión, inmunomodulando de esta manera a estos pacientes. Entonces, aquí este es el trabajo más grande que hay, con 180 pacientes, en forma que tenían falla hepática fulminante, con algún grado de encefalopatía mayor de 2, los sometían a un grupo a estos recambios plasmáticos y a otro grupo a terapia de soporte, altos volúmenes, 15% del peso. Y en este trabajo sí se logró encontrar como outcome primero una sobrevida libre de trasplante a favor de los pacientes que tenían los recambios plasmáticos, pero donde sí podría utilizarse en forma, y demostró un beneficio importante en aquellos pacientes que, por ejemplo, tenían alguna contraindicación para el trasplante. Entonces ahí ese subgrupo podría verse beneficiado. Y bueno, los recambios plasmáticos hacen esto, lo que les decía, recambian, ¿cierto?, logran mejorar la bioquímica, mejoran la hemodinamia, mejoran la inflamación, reducen los DAMS y atenúan las citoquinas proinflamatorias. Por tanto, es una terapia que no está estandarizada a utilizar, que la hemos utilizado con muy pocos casos, digamos, en aquellos pacientes que uno cree que no van a ir a trasplante, ¿cierto? Y que su única chance en el fondo es darle tiempo a la regeneración,
con resultados son una moneda al aire, o sea, todavía falta tiempo para saber, porque recordar que estos pacientes tienen que ser identificados de forma precoz, meterse a estos recambios de forma precoz, y eso muchas veces no se logra hacer en todos los centros. Recibimos a veces pacientes también en etapas más avanzadas. La N-acetilcisteína, sabemos que la N-acetilcisteína es un precursor del glutatión, ¿ya? Y que el glutatión es el antioxidante del hepatocito, que se localiza en la mitocondria, y que es el antídoto fundamental en aquellos casos de intoxicación por paracetamol. Pero también se ha descubierto que tendría un rol en aquellos pacientes que tienen falla hepática no inducidas por paracetamol, permitiría restaurar la función de la mitocondria y reducir estrés oxidativo. Por tanto, podría tener un efecto beneficioso, y este es un metaanálisis de estudios prospectivos, ¿cierto? En que se evaluó finalmente qué ocurría, y la verdad es que en el subgrupo de pacientes que tenían falla hepática fulminante, no paracetamol, con encefalopatía grado 1 o 2, o sea, no graves, sí se mostró un beneficio en términos de sobrevida libre. Por tanto, es una terapia que es bastante inocua, en muchos países está endovenosa, en Chile solamente la tenemos todavía oral, ¿cierto? Las utilizamos en las mismas dosis que las utilizamos de forma oral en la intoxicación por paracetamol, y podría ser beneficioso en aquellos pacientes, por ejemplo, con una falla hepática por fármaco o desconocida que se está estudiando, mientras, ¿cierto? Por lo menos iniciarla en forma precoz, cuando el paciente todavía no se ha profundizado. Cuando se ha profundizado se pierde el beneficio y debemos esperar el trasplante. Bueno, esto es un poco la evidencia de lo que ya habíamos conversado. Como les decía, los efectos adversos son bastante leves, y náuseas, vómitos, diarrea, y sobrellevables. Entonces, resumiendo, debemos en el intensivo hacer todo este manejo multiorgánico y ir haciendo diariamente nuestro checklist, ver si la encefalopatía progresó, tomar conductas en base a si progresó o no, si se profundizó el paciente, intubarlo, ¿cierto? Sedarlo con drogas como el propofol y el fentanilo, que son más seguras en la disfunción hepática. Debemos sospechar infección con bajo índice, sospecharlo rápidamente, ¿cierto? Frente a la hipotensión, actuar con cristaloide, posteriormente noradrenalina, evaluar el riñón, ¿cierto? Definir en forma temprana la necesidad de reemplazo renal, ir controlando todo lo metabólico, y no transfundir al paciente salvo un procedimiento invasivo o sangrado activo, y definirlo según, ojalá, test de viscoelasticidad que podamos disponer. Y en lo nutricional es súper importante, muchas veces tendemos a dejar a estos pacientes en ayunas porque no sabemos para dónde va el paciente. Bueno, el paciente está hipermetabólico, está hipercatabólico, necesitamos mantener la nutrición, ojalá enteral, mientras el paciente sea capaz, ¿cierto?, de mantener su nivel de conciencia, que sea oral, y después puede ser mixto en la medida que se pueda. Y desde el punto del tratamiento específico, lo etiológico ya sabemos, parar cualquier fármaco que desconozcamos, ¿cierto?, como presunto autor. La N-acetilcisteína la mencionamos ya en la sobredosis de paracetamol, en aquellas enfermedades inducidas por el embarazo, inducir el parto, corticoides de la hepatitis autoinmune, en aquellos casos sabemos decisiones poquito pasada en el hepatólogo, cuándo dar o cuándo ya no dar, porque el paciente de todas maneras va a necesitar el trasplante, y así los distintos antídotos y tratamientos según la causa. Algo muy importante es la esfera del trasplante hepático. Recordar que hay factores de peor pronóstico de falla hepática, y aquí están algunos, ¿cierto? Algunas etiologías: intoxicación por la manita, el DILI o la Drug-Induced Liver Injury, ¿cierto? No paracetamol, el Wilson cuando se fulmina, una hepatitis fulminante, el Budd-Chiari y algunas etiologías desconocidas. Y en la medida que la encefalopatía avanza, también es mal pronóstico, así como se prolonga el INR. Entonces hay estos scores pronósticos, que los más conocidos, el de King's College, están el QT, el MELT, otros, y aquí están los distintos parámetros que considera, las distintas sensibilidades y especificidades, y los valores. No tienen para qué sabérselo, siempre es bueno buscarlo. En el caso del King College se subdividió la población entre los que tenían paracetamol y habían sido inducido el daño por paracetamol y los que no. En los otros factores, en el CLIP, se van a necesitar el grado de encefalopatía, que lo definen clínicamente, y el factor quinto, que lo pueden medir en el laboratorio. Y el clásico MELT, que lo utilizamos, ¿cierto?, en las enfermedades crónicas, en este grupo de pacientes con falla hepática fulminante, también ha demostrado ser bastante
tener bastante buen rendimiento para definir aquellos pacientes que tengan que ir a un trasplante, que son los que tienen un MEL mayor de 30. Eso es súper importante. Y ahora, en forma adicional, definir que no necesitamos exámenes tan complicados, tan caros tampoco para definir a los pacientes para el trasplante. Necesitamos saber su grupo de sangre, RH por la necesidad de transfusiones, algunas serologías de enfermedades transmisibles típicas, un ecocardiograma para saber un poco que no tenga una gran disfunción cardíaca, y los pases, incluido el pase del psiquiatra, una conversación del psiquiatra y del equipo trasplantador con el entorno familiar. El paciente ya no va a poder tomar decisiones, pero es importante que ellos conozcan a lo que vamos, ¿cierto? Y los cuidados que va a requerir. Y recordar que existen también contraindicaciones para enlistar un paciente porque ya se considere que es fútil el enlistamiento y el trasplante en aquellos pacientes que tengan una sepsis activa, ¿cierto? Y que no la estamos pudiendo controlar, enfermedades que tengan pacientes con enfermedades médicas graves, hipertensiones pulmonares, cardiopatías graves, pacientes que estén con mucho soporte, tanto inótropo como soporte respiratorio, con PIB muy alto, CO2 muy alto. La verdad es que ahí ya los scores y todo demuestran que no hay beneficio. Aquellos pacientes que estamos monitorizando, por ejemplo, por una hipertensión endocrinal y hay evidencia de disfunción cerebral irreversible. Y el último punto, que son aquellos pacientes con enfermedad psiquiátrica con múltiples intentos de autolisis, probablemente también es bastante relativa a la contraindicación y va a depender de la evaluación en ese momento. ¿Cómo le va a nuestros pacientes con falla hepática fulminante? En general les va bastante bien, un poquito peor de los pacientes crónicos, porque muchos de ellos llegan bastante graves, y sus predictores tienen que ver tanto con las características del receptor como del injerto que reciban. Ya tienen mortalidad en los primeros meses asociada a sepsis principalmente, disfaroquímica múltiple y algunas complicaciones neurológicas, y en el largo plazo también pacientes con patologías psiquiátricas que puedan volver a intentar, ¿cierto?, autolisis si es que no están estables. Esto básicamente es una corte de pacientes que, de Estados Unidos, en que se trató de evaluar qué diferencias ha ocurrido en el tiempo. Y la verdad es que se ha demostrado que la sobrevida libre de trasplante ha ido mejorando. Y insisto en ello porque me parece importante, hemos tenido que listar de forma global menos pacientes. Y esto por todo el apoyo que ustedes dan, por el apoyo de las UCI, por las mejores técnicas quirúrgicas, el menor manejo de la inmunosupresión, el uso se plantea en esclerostina también, lo están ocupando harto en Norteamérica, ¿cierto? O sea, es un trabajo conjunto lo que ha permitido que estos índices de sobrevida vayan mejorando. Y las causas de muerte siguen siendo las que ya previamente mencioné. Solo a modo de ejemplificar, este es un estudio chiquitito que hicimos, ¿cierto?, en un centro de trasplante. Entre esos años señalaba ahí, logramos juntar 32 pacientes con falla hepática fulminante. Recuerden que esta es una entidad poco frecuente, donde el perfil de los pacientes era el mismo que se señaló inicialmente, mujeres con una mediana de edad de 38, con un MEL de 32, y donde las etiologías más frecuentes fueron la hepatitis autoinmune, con pacientes que llegan en el fondo a ser trasladados a estos centros de trasplante, los fármacos y virus, y la presentación fue aguda en el 62% de los casos. 62% de ellos llegaron a tener encefalopatía profunda y 3 requirieron instalación de captor de PIC, y las complicaciones fundamentales fueron la insuficiencia renal y las infecciones. 50% de ellos presentó infecciones bacterianas. 5 pacientes utilizaron sistemas de soporte externo, hemodiálisis continua, y en 4 pacientes ocupamos las filtraciones de alto volumen, y en un paciente recambios plasmáticos de alto volumen. Ya, como nos fue, logramos enlistar al 46%, 53% de ellos no se enlistó, y muchos, 30% de ellos se recuperó en forma espontánea, y de los que se lograron enlistar, 28% se logró trasplantar y un 15% falleció en lista. O sea, todavía seguimos teniendo sobrevida global en este subgrupo, que no es lo ideal, 56%, bastante más bajo de lo que nos gustaría. Y esto tiene que ver con muchas causas, tiene que ver no solamente con que optimicemos los manejos en las UCI, sino que tengamos pacientes que no sean derivados de forma precoz, que no lleven muchos días de evolución, que no lleven tanta disfunción multisistémica, porque eso genera finalmente mayor mortalidad.
Bueno, si quieren darle una mirada, este protocolo que sugerimos tiempo atrás del manejo de la falla hepática fulminante podría servirle, hay que ajustarlo a cada centro. Y los mensajes finales para la casa son que esta entidad es una emergencia médica, que es súper importante el traslado precoz a las UPC, protocolizar cada vez que uno recibe esta entidad, que no la va a recibir tantas veces en el año, tener un protocolo que te permita, porque si no, uno a las 3 de la mañana se le puede olvidar los exámenes iniciales, se le puede olvidar, o sea, que esté escrito en alguna parte que me permita ser muy protocolizado, que las evaluaciones diarias y el manejo de cada deterioro sea muy protocolizado también. El contacto precoz de los centros para derivar a una unidad con trasplante, conocer bien mis redes, a dónde me toca derivar, es muy importante. Tratar de determinar la etiología, pero no retardar el traslado de mi paciente esperando que me aparezcan los ANAS, por ejemplo, esperando que me aparezca el virus y la hepatitis. O sea, si mi paciente se me está echando a perder clínicamente y los exámenes así también lo están demostrando, no importa, prefiero trasladarlo y decir que haga estos exámenes en proceso, no pudimos llegar a tal resultado, que dejarlo ahí y trasladarlo más tardíamente en peores condiciones. Utilizar la N-acetilcisteína es esencial, especialmente para la falla hepática por paracetamol, y podemos también utilizarla en el escenario de no paracetamol que comentamos, y también recordar todos estos modelos pronósticos que deben ser evaluados en forma diaria para ir definiendo el pronóstico de nuestro paciente. Bueno, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias.